Vamos a conversar precisamente sobre esta vía, todo lo que tiene que ver con el estudio que se ha realizado sobre la siniestralidad también en la Costa Verde. Nos acompaña Alessandra Ames, ella es gerente de proyectos de la Asociación Cruzada Vial. ¿Qué tal, Alessandra? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar Bueno, aquí. lamentamos el fallecimiento de este policía en la playa Los Pavos, en Barranco, el día de ayer, ¿no? Su vehículo choca frontalmente contra un muro de contención que además no estaría previsto. Ustedes han encontrado en la investigación que ya el estudio o el diseño mal diseñado, digamos, valga la redundancia, haría esta vía muy peligrosa. Sí, nosotros hemos hecho desde el inicio de la inauguración de ese tercer carril una serie de llamados de atención respecto a una serie de incongruencias, deficiencias o diseños antitécnicos que estarían impidiendo el flujo normal vehicular, como así corresponde dentro de la ingeniería de tránsito, e inclusive que están haciendo más inseguras las vías, arriesgando la vida de los conductores. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos ayer. También han encontrado una cifra que es peligrosa, es preocupante, ¿no? Desde enero del 2015 me parece que hay un número de accidentes que me puedes comentar. Nosotros acabamos de emitir un informe juntamente con el colectivo ciudadano de Costa Verde para Todos, en donde le hemos enviado esta información al Congreso para que los congresistas en su rol fiscalizador puedan entender un poco más, sensibilizarse sobre este problema y sobre todo comprender que muchas veces los accidentes que tenemos hoy en nuestra capital no son solamente por imprudencia del conductor o por el Como se peatón. dice en el 90% de casos, Exacto. y lo acabamos de escuchar, Nidia Caja nos refería, por ejemplo, que en estos operativos que hace hoy la Municipalidad Metropolitana encuentran que es el exceso de velocidad, muchas veces el alcohol, pero ¿cómo están diseñadas las vías también? Sí, a eso es donde queremos llegar, ¿no? Nosotros planteamos ahí una serie de incongruencias, deficiencias a lo largo de toda la Costa ¿Cuáles son Verde. los problemas más importantes que encuentran en el diseño Mira, vial? para empezar, por ejemplo, no se cuenta con un carril auxiliar de emergencia en donde esta berma, digamos, este espacio de 3 metros en donde un vehículo puede parar si tiene alguna emergencia, por ejemplo, si se le baja la llanta, si tiene algún desperfecto técnico, si se quedó sin gasolina, ¿no? Entonces ya tenemos un caso de un taxista que se le bajó la llanta y al no tener dónde parar, tuvo que parar en pleno carril de 80 kilómetros por hora. Entonces lo que pasó fue que un auto que venía por atrás a la velocidad de 80 kilómetros lo impactó por atrás, ¿no? Imagínate si ese taxista hubiese estado debajo del carro reparando algo. Ese es el caso del taxista. Es el caso del taxista que fue hace unos meses. Claro que sí. Que no falleció. Que no falleció porque no estaba fuera, ¿no? Pero pisteó el otro con el carro de adelante, ¿no? Y lo que tenemos... Perdóname, el caso, quisiera que terminemos con este caso también del policía que sí, lamentablemente perdió la vida, y el policía de la comisaría de Barranco, nosotros ¿no? justamente... ¿Cómo fue lo del muro? Ese muro es técnico antitécnico. Nosotros justamente hemos señalado que por reglamentación del MTC en el Manual de Diseños Viales de Caminos y Carreteras del Perú, está estipulado ahí que en una vía de las características como tiene la Costa Verde no debe haber objetos de concreto pesados a 1,5 metros de separación de la berma y bueno, aquí está, ni siquiera hay berma, es la autopista que está pegada, digamos. En este caso el auto chocó con un poste que no debería haber estado ahí según este manual de diseños del MTC. Vamos a ir viendo qué te parece, acompáñame, Alessandra, algunas fotografías, sí, tenemos imágenes pero también fotos para ver cuáles son estos puntos más difíciles de entender también en cuanto al diseño y que hacen de esta vía muy peligrosa, más que la Panamericana Norte, más que la carretera central. Sí, en realidad todo Lima lamentablemente está llena de diseños antitécnicos que hacen que los conductores tomen medidas intempestivas, irresponsables, porque no les queda otra. Entonces se termina culpando nuevamente a la irresponsabilidad del conductor cuando en realidad no estamos viendo la real dimensión del problema, ¿Qué el falta? origen. Carriles de emergencia. A ver, en la Costa Verde lo que falta sin duda es carriles de emergencia. Mira, ahí podemos ver solamente en un pequeño pantallazo, en un espacio, nuestro ingeniero David Fairley, ingeniero especialista, experto en temas de tránsito, que lamentablemente no puede ejercer aquí porque esta especialidad no está desarrollada y lo hace en Estados Unidos, pero nos apoya muchísimo. Él identificó solamente en este pedazo una serie de errores que nos impide que el tránsito sea fluido y a la vez seguro, ¿no? Por ejemplo, a la hora de doblar en U, en la curva... Ese es un peligro latente, Vemos ahí que hay 2 carriles para doblar en U. Vemos que el que está más fuera de la curva, digamos, no tiene este carril de aceleración o un carril propio de ingreso
para que pueda entrar a la vía. ¿Qué sucede cuando no hay un carril propio, un carril de ingreso? Que va a tener que detenerse ahí y esperar a que los autos que están 80 kilómetros por hora para poder doblar. Para poder doblar. Así es. Entonces va a llegar un momento en el que se va a cansar y va a tomar una decisión intempestiva, irresponsable, y se va a meter rápidamente. En el mejor de los casos, el auto de atrás le va a tocar el claxon y va a decir, oye, eres un irresponsable. En el peor de los casos va a haber un accidente. Entonces, ¿qué sucede? Diseños malos como estos están haciendo que nosotros nos culpemos entre peruanos, nos culpemos entre ciudadanos, cuando en realidad el caos está causándose por los diseños que nos están llevando a conducir de manera equivocada. ¿Habría aquí algún carril de más? ¿Crees tú? Sobre todo en una vía que termina siendo relativamente no tan ancha, ¿no? Exacto, ahí no deberían haber dos carriles. Lo que pasa es que se cree equivocadamente que porque a más carriles, más fluidez, y a veces termina siendo mucho más ineficiente. Y aquí lo podemos ver. Un solo carril hubiese ayudado a mejorar la situación. Porque encima el carril que está al costado, el que está más pegado a la curva, está tan pegado. Nosotros hemos tomado luego otras fotos en donde se ve la marca de la llanta saliéndose de la línea. En la parte amarilla del cemento, claro, ¿no? Se ve que porque se pegan demasiado. Hay que hacer toda una maniobra para poder hay que hacer una maniobra porque el ancho de los carriles tampoco son los reglamentarios ni los adecuados. Entonces se quiere hacer en un pequeño espacio 3 carriles, ciclovía, y no hay espacio, ¿no? Entonces lo mejor hubiese sido que este tercer carril se anule y veamos, primero limpiemos la zona, despejemos la zona de esos objetos peligrosos, y ya como estamos comentando justamente ayer, lamentablemente ha fallecido un policía por causa de esos objetos peligrosos, ¿no? Exacto, pero a mí, la verdad que a mí cada muerto, más que ser la estadística, a mí me genera mucha frustración, porque no es la primera vez que decimos esto. Entonces ¿cuántas muertes más tienen que pasar para que las autoridades realmente tomen conciencia de cómo están diseñando o gestionando la ciudad? Es un tema también que tiene que ver seguramente con la ausencia de algunas profesiones especializadas en este tipo, como ingeniería de tránsito, por ejemplo, que no tenemos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la vía auxiliar, coméntame, Alessandra, por favor, la ausencia de vías auxiliares debidamente diseñadas para una emergencia o precisamente para retirarte de la zona. Sí, estas deben tener por reglamento por lo menos 3 metros de ancho, según las características de la Costa Verde, y vemos que ese espacio no existe ahora, ¿y de la que tenemos cuánto hay? No tenemos. No tenemos, simplemente. No hay, ¿no? Y no hay espacio, ¿no? No hay espacio. Otra cosa que hemos encontrado también es que el tercer carril por momentos se convierte en un carril fantasma, es decir, uno está yendo tranquilamente a sus 80 kilómetros por hora, digamos, por el carril, y de pronto se encuentra con una vereda que está dentro invadiendo el carril, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa, no? Entonces uno cuando está manejando no está reflexionando sobre el diseño de la ciudad. El conductor tiene que concentrarse para manejar, y los diseños viales deben llevarte a que uno conduzca de manera fluida, espontánea, y uno no está pensando permanentemente o filosofando sobre la gestión de la ciudad. Entonces, cuando uno está yendo en este tercer carril y ve que a unos pocos metros tiene una vereda, lo que va a hacer, evidentemente, por reacción, es cambiar rápidamente de carril, ¿no? Pero lo tienes que hacer tan intempestivamente que ahí se genera no solo el aspecto emocional, sino el aspecto también de los accidentes. Va a pasar que justamente si en ese carril del costado, en donde se cambia el carril rápidamente, está yendo un auto muy pegado, va a haber un accidente. ¿Qué tipo de vehículos está permitido, no? Bueno, los autos particulares básicamente, lamentablemente no tenemos un diseño para el transporte público en esta zona. Nosotros tampoco nos cansamos de decir de que debería haber un acceso para el transporte público, porque un área tan linda como es el acceso al mar no puede quedar restringida solamente a los que tengan un auto particular. Así es, ¿no? Pero vemos hasta motos también. Sí, mira, lamentablemente nosotros tenemos, somos la única capital de Sudamérica que tiene vista al mar, y seguimos construyendo, dándole la espalda a este paisaje maravilloso, ¿no? Entonces no es posible. Tenemos que ya empezar a conectar a nuestra ciudad con el mar y asegurar que los peatones y los ciudadanos en general, las mamás con cochecitos de bebés, los surfistas que bajan con la tabla, digamos, puedan tener toda la accesibilidad y conectividad que se necesita para que podamos aprovechar de este espacio público maravilloso y envidiable por Sudamérica. ¿Ustedes han medido cuál es hoy por hoy, digamos, el problema más frecuente o la razón más frecuente por la que hay los accidentes? Hemos dicho que no solamente está en la mala maniobra
número en la responsabilidad del conductor, sino muchas veces Así no se es. facilita el tipo de vida Claro, adecuada. por ejemplo, en el caso de policía que falleció ayer, se entiende, la verdad que no he estudiado bien el caso, pero se entiende que había un exceso de velocidad. Entonces, los accidentes van a ocurrir siempre en cuanto haya esta responsabilidad o imprudencia de los conductores o de los peatones, pero la muerte sí se puede evitar. Y hoy en día esto ya es posible, esto se hace en el mundo. Y de hecho, aquí en Lima, tanto Rutas de Lima como Línea Amarilla, las dos concesionarias de Lima, están tomando algunas medidas de seguridad y están reemplazando, Por digamos, ejemplo, estos operativos, pero decíamos, estos operativos se dan cuando hay una muerte o cuando ha pasado esa es algo y otra ahí van cosa que todas las así instancias es, a poder... así es. Eso es otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Hoy en día están los policías con los cinemómetros captando a qué velocidad está yendo el conductor. Y pasan dos cosas ahí. Primero, que tenemos una política reactiva e improvisada de seguridad vial, porque cada vez que hay un accidente, aparece ahí el policía para medir. Y segundo, que estamos planteando muy mal el problema y así no vamos a mejorar. Imagínate en horas punta, Estamos ¿no? Es más asumiendo complicado. que el problema real es el exceso de velocidad, cuando en realidad Es el diseño. son los diseños los que nos están Habría llevando a cometer estos responsabilidades errores. compartidas. Aquí, Alexandra, entendemos que la autoridad autónoma, ¿qué se ha dicho al respecto? Involucra varias jurisdicciones, ¿no? Te refieres Chorrillos, a la Costa Miraflores. Verde. Así es, Lo que la pasa Costa es que Verde. todavía no tenemos un liderazgo que pueda ejercer en esta zona, lamentablemente. Hoy en día es la Municipalidad Metropolitana de Lima la que se ha encargado de implementar esto y es la que tendría la responsabilidad de corregir estos errores. Podemos ver Entonces, algunas fotitos también, ¿te así es. parece? Sí. Mientras vamos conversando, vamos visualizando algunas fotografías. Te decía lo de la autoridad autónoma, un poco por el tema de la reglamentación del orden, ¿no es cierto? Que Mira, lo que nosotros pedimos también ya hace tiempo al Congreso es que necesitamos con suma urgencia una autoridad única, independiente, que pueda fiscalizar que estos diseños viales sean los correctos, los idóneos, de acuerdo a la fluidez del tránsito y de acuerdo a la seguridad vial. sí, pero no también tenemos que hablar, ninguna Alexandra, de la naturaleza de las ciudades, ¿no? Porque hablamos de la carencia de profesiones como ingeniería de tránsito. Sí. Si nos comparamos con otras urbes, hay otra naturaleza de la ciudad, morfológicamente, el diseño, el plan urbanístico. Estas vías son un poco complicadas. Se necesita adecuar este manual o este sistema, ¿no es cierto?, a la ciudad. Nosotros tenemos ya un manual, el Ministerio de Transportes Transportes. tiene un manual, así es, de diseños viales, pero lamentablemente es un saludo a la bandera, es una muy buena intención que tiene el MTC, pero en tanto no haya una entidad que tenga el suficiente liderazgo operativo, fiscalizador, sancionador. Pero no tiene el ministerio, entiendo, facultades fiscalizadoras. No tiene esta y menos facultad, sancionadoras. no las tiene, debería. En otros países lo que sucede es que justamente hay una entidad de tránsito que se encarga de regular, verificar y fiscalizar el cumplimiento de las municipalidades Correcto. de estas normativas, ¿no? Porque si no, cada municipalidad hace lo que quiera y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que estamos Nosotros, por apreciando. ejemplo, para terminar la idea, nosotros hemos encontrado hasta 8 señales de distintos colores, distintos tamaños, distintas formas, distinto tipo de letra para enviar un solo mensaje que es, por ejemplo, límite de velocidad. Entonces, cada municipalidad se inventa las señales, como mejor cree, no, más bonito es así, le ponemos mejor el círculo en vez de rectángulo, cuando hay una reglamentación que nos indica cómo deben hacerse las cosas. Sí, pero Alexandra, incluso el tema de la emergencia, hablábamos antes del carril de emergencia Así urgente, es. porque también se ha criticado la presencia de un tercer carril, Así que es. más bien ha incrementado en un 35% los Nosotros, accidentes. sí, nosotros hemos contabilizado, ahorita mismo no tengo las cifras, ambas cifras en la mente, pero sí recuerdo que del 2015, del 2014, digamos, el primer año, de abril a abril de este año, en donde ya se inauguró este tercer carril, el número de accidentes de heridos y no fatales, fatales y no fatales, ha aumentado un 35%. En 35%.